la coparticipación, el ingreso de coparticipación, la provincia del Chaco fue de 9.535 millones. En junio del 2017, 12.987 millones, 3.452 millones más que el año pasado. Y a los empleados públicos, UPCP y Educación, le ofrecieron 1.5% en el segundo semestre al salario básico, más el 4,5% que era antes. La Nación obtuvo el 27%. La pregunta es, ¿acá cómo se resuelve el tema? ¿Quién convoca en esto? Estamos a menos de 10 días de las elecciones. Y acá se habla solamente de corrupción, la educación no existe. El tema cuando hay debate es corrupción. ¿Y la educación? ¿Y los sectores sociales? Rosita Petrovi, buenas noches. Buenas noches, Tonino. Buenas noches a la audiencia. Joseni, buenas noches. Buenas noches, Tonino. Buenas noches a la audiencia. Bueno, Rosita, supongo yo que todo lo que escuchaste, digamos, ¿cómo perciben ustedes y cómo van a hacer para tratar de convencer al gobierno que el 1.5 es irrisorio? Bueno, la verdad que es vergonzoso que nosotros tengamos que pensar en qué hacer para convencer al gobierno que es irrisorio el aumento que otorgó a los trabajadores de la educación, en lo que respecta al sector que represento, con un 6% para cada uno de los 6 meses transcurridos, o sea que a razón de un 1% por cada mes del año, cuando tenemos una inflación que dobla ampliamente, sí, digamos, una inflación acumulada, o sea que cómodos, más de 6 puntos por debajo del incremento y de la inflación acumulada, pese a que el compromiso del gobierno de la provincia con los estatales todos, no solamente con los docentes, fue acompañar, digamos, el proceso de la inflación, el ritmo de la inflación, para que no perdiéramos el poder adquisitivo, para protegerlo. Bueno, esto no se tradujo en los hechos. La última reunión que tuvimos de política salarial y condiciones de trabajo, hace 10 días aproximadamente, la oferta mejorada, entre comillas, que planteó el gobierno a los gremios docentes fue de un 1,5% más. Lo que por supuesto ni siquiera resiste el menor análisis como para considerar nada. La situación es muy preocupante. Nosotros tenemos prácticamente la mitad de los colegas docentes por debajo de la línea de pobreza. Esto lo sabe el gobierno de la provincia, lo sabe el gobierno nacional. Saben ustedes también que también continúa el conflicto en el orden nacional por la falta de cumplimiento del gobierno de Macri para con la ley de financiamiento educativo. No convocó nunca a las paritarias docentes, no fijó el piso salarial para el docente inicial y con ello también el incumplimiento de la asistencia financiera a las provincias en materia educativa para garantizar justamente ese piso. Pero en el orden provincial nosotros tenemos realmente una situación que no es menos preocupante con esto que te detallaba respecto de los incrementos. La primera excusa, podemos decir, del gobierno provincial era en su momento que no había presupuesto aprobado, era la pelea entre oficialistas y opositores en la Cámara de Diputados de nuestra provincia, porque el gobierno aseguraba que al no haber presupuesto aprobado no se podía pergeñar, digamos, un incremento salarial para los trabajadores estatales, incluidos los docentes. Bueno, pues hubo aprobación de presupuesto, y no solamente el presupuesto, sino un crédito de 5.000 millones de pesos, de lo que no se tradujo nada en mejora de un incremento salarial que nos permita destrabar los conflictos, que nos permita hacer frente al costo de vida, a todo lo demás. Y no solo eso, hacías referencia a lo que creció la coparticipación de manera interanual, digamos, más de un 35% arriba en relación al mismo tiempo del año pasado, que tampoco se tradujo en la mejora salarial para los trabajadores.
para ninguno de los sectores, digo. Y abonado todo esto con ofertas irrisorias, la defensa de lo indefendible por parte de funcionarios del gobierno de la provincia respecto de los incrementos salariales que ha venido ofertando, que la verdad son una afrenta al conjunto de los trabajadores, ¿no? José, ¿cómo ven ustedes que aceptaron la conciliación obligatoria? ¿Crees que cuando vayan a esa reunión van a llevar una propuesta que solucione el problema? Con respecto a lo que es la convocatoria de conciliación obligatoria, nosotros obedecemos porque no queremos poner en riesgo a nuestros compañeros y mucho menos que les descuenten por los días de paro o que tengan algún tipo de sanción, que yo creo que es lo que el Ejecutivo Provincial está buscando, no solamente de ahora, sino desde vieja data. El panorama nuestro es aún peor que el docente, porque en la audiencia que tuvimos con el ministro de Hacienda, la suma que ofreció no solamente que era insuficiente, sino que era una suma en negro, o sea que retrocedimos en el tiempo. Eso significa que no llegaría, digamos, al sector pasivo y además de ser totalmente insuficiente, valga la redundancia, igual que lo que decía Rosita Petrovich, o sea, al inicio del año, ellos argumentaban de que no tenían, digamos, presupuesto ni ley de endeudamiento aprobada. Nosotros acompañamos, digamos, eso porque para nosotros era importante contar con esa herramienta para la dinámica económica de la provincia y para darle respuesta también a los trabajadores. Y ahora, digamos, que lo tienen aprobado, fuimos, digamos, a la audiencia y tampoco, digamos, tienen fondos como para dar respuesta a los trabajadores. Sí, sí, aumentó en junio. Sí, o sea, lo que nosotros le planteamos es que inclusive a ellos le enviaron ¿Qué le dijeron el gobierno a usted? ¿Para qué deja los 3.000 millones de pesos de más que entraron? Con respecto al año pasado. Lo que ellos aducen siempre, digamos, es que el 90%, digamos, de lo que ingresa en la provincia se gasta en sueldo de los trabajadores. Pero el inconveniente es que, al igual que el sector docente, ahora le escucho que coincidimos totalmente, más del 50% del total, nosotros le acercamos, digamos, al ministro de Hacienda ese día de la audiencia, que más del 50% del total de la masa de trabajadores de la administración central, entes autárquicos y descentralizados, cobra menos de 10.000 pesos, es decir, está por debajo de la línea de la pobreza y por eso para nosotros es importante, digamos, revertir esa situación y de carácter urgente. ¿Te aceptaron eso ellos? Nunca lo rebatieron. Nosotros llevamos inclusive recibo de sueldo de nuestros compañeros para poder fundamentar el estudio técnico que se le acercó. Pero lo grave del caso es que no solamente ellos no están dispuestos a dar aumentos salariales, sino que no están dispuestos a cumplir con lo que se pautó hace más de 2 años en conciliación obligatoria. O sea, el pago de bonificaciones como es de 40 horas, 44 horas, que no estamos hablando de aumento salarial, estamos hablando, digamos, del pago por más horas de trabajo y que eso garantiza el sistema de prestación en el caso de salud. Dame un segundo, a ver si hay alguna cámara. Esto lo hizo Alfredo San Cristóbal, el contador Alfredo San Cristóbal, economista, un expresidente del Consejo de Ciencias Económicas, o sea, no es un desconocido. Que sea el Frente Grande no quiere decir que sea un desconocido. Viene creciendo la coparticipación respecto al año pasado. Enero el 30%, febrero el 35%, marzo el 32%, abril el 37%, mayo el 39%, junio el 40%. Y entonces ellos argumentan el 1,5%. Si argumentan el 1,5%, tienen que reconocer que el crecimiento promedio del 30% en el primer semestre, promedio, nunca bajó del 30%. El crecimiento quiere decir que supera los fondos. ¿Dónde están los fondos? Claro, nosotros creemos, Tonino, siempre, y lo decimos de manera permanente, que nosotros descreemos de la política de no se puede porque el argumento es que no hay dinero o porque somos muchos, es que no alcanza porque siempre nos dicen lo mismo. Exacto. Lo decía José recién, la mayor parte va para pagar sueldos a la administración pública. Los 5.000 millones de pesos, ustedes recordarán como yo,
que sacaron de crédito, digamos, que aprobó la legislatura casi con era para solventar déficit del año pasado. Y con el cuento de que como todo o la mayor parte va direccionado a los sueldos, resulta ser que lo que creció la coparticipación, que es esto a lo que hace referencia claramente, también va para cubrir los sueldos. La verdad que nosotros descreemos de la política del no se puede porque somos muchos, porque todos esos argumentos que ya están bien trillados, nosotros creemos que todo depende más que del dinero, de la definición política de quienes gobiernan. Y el reclamo permanente es que se fijen prioridades por atender. Y la prioridad número 1 tiene que ver con atender las necesidades básicas de la gente sectores, que tiene estrecha relación con los salarios de los trabajadores. Estamos hablando de que tenemos la mitad de los compañeros docentes, estatales, de todos los sectores prácticamente por debajo de la línea de pobreza. Pesos. Exactamente. Me quiero ir a la pausa, pero les dejo una pregunta para los dos. Yo no sé si ustedes notaron que hay una reacción gorilística por parte de los dirigentes empresarios y sobre todo del presidente de la Federación Económica. Hoy volvió a pedir garrote para las manifestaciones, los cortes, las protestas y demás hierbas. Y el día domingo, el diario de mayor circulación, llamativamente saca en varias páginas la opinión de los empresarios, incluso del gobierno, de que los culpables de la paralización de la economía, la provincia y demás hierbas son los gremios y los sectores sociales. Bueno, pero los funcionarios pueden comprarse un yate de 2 millones de pesos y nosotros no podemos llegar a fin de mes. ¿Y eso no saben los empresarios? La pregunta es, ustedes los gremialistas, no le tendrían que contestar a los empresarios, pero si nosotros no consumimos o no dejamos la plata acá, ustedes no comen. Exactamente. Hay una hipocresía impresionante. Les dejo la reflexión. Rápido la pausa, director.